The topic today is the role of the professor in formation of students. El tema de hoy es el papel del maestro a la hora de formar estudiantes. A biblical perspective. Una perspectiva bíblica. And we will be focusing on assessment, the role of the teacher in assessment. Y vamos a estar sobre todo enfocándonos en lo que es la evaluación, el rol del maestro y la evaluación. The next 4 definitions come from the Adventist Statement of Education. Estas 4 siguientes, lo que son los 4 siguientes frases, vienen de lo que es la filosofía educativa de la Iglesia Adventista. The teacher holds a central place of importance. El maestro tiene un lugar importante y central. Ideally, the teacher should be both a committed Adventist Christian and an exemplary role model of Christian graces and professional competences. De manera ideal, el maestro debería ser un cristiano adventista comprometido y al mismo tiempo un modelo ejemplar para lo que es la vida cristiana y profesional. Also, from the same document, it defines instruction in an Adventist setting. El mismo documento también define lo que es la instrucción en un marco adventista. The instructional program of the classroom places appropriate emphasis on all forms of true knowledge. El programa de instrucción en la clase enfatiza todas las formas de un conocimiento verdadero. Purposely integrating faith and learning. Y con un propósito definido integra lo que es la fe y el aprendizaje. Instructional methodology will actively engage the needs and abilities of each student. La metodología de la instrucción involucra activamente las necesidades y las habilidades de cada estudiante, giving opportunity to put what is learned into practice. Dando oportunidad para poder poner en práctica lo que se aprende. And the method should be appropriate to the discipline and to culture. Y el método debería ser apropiado a lo que es la disciplina y la cultura. On the matter of discipline, the document defines it as this. Y el documento define a la disciplina de esta manera. Discipline in a Christian school is built upon the need to restore the image of God in each student. La disciplina en una escuela cristiana se basa en la necesidad de restaurar la imagen de Dios en cada alumno. And recognizes the freedom of the will and the work of the Holy Spirit. Y reconoce la libertad de la voluntad y el trabajo del Espíritu Santo. Discipline, not to be confused with punishment. La disciplina, que no se debe confundir con el castigo, seeks the development of self-control. Intenta buscar el desarrollo del control propio. In redemptive discipline, en la disciplina redentora, the student's will and intelligence are engaged. Se involucran tanto la voluntad del alumno como su inteligencia. And this is a key principle in working with students who have problems with their examinations. Y este es un principio clave a la hora de trabajar con alumnos que tienen problemas con sus exámenes. Or who demonstrate a behavioral problem. O si demuestran que se comportan mal. How they respond. ¿Cómo responden ellos? For example, and I'll give you many examples from my own experience. Les voy a dar muchos ejemplos de mi propia experiencia. But I would also like to hear some examples from you as we go through this presentation. Pero también me gustaría poder escuchar ejemplos de ustedes. A doctoral student at Andrews University, it wrote her comprehensive examination. One section was identical verbatim to a published article of a professor. Tuve una alumna en un programa doctoral y en uno de los exámenes que hizo, una respuesta estaba copiada, digamos, palabra por palabra, textualmente a un artículo que ya estaba publicado anteriormente. The examination was put together by many professors. Y el examen se presentó a diferentes maestros formaron este examen. This was for a PhD in education. Y era para un doctorado en educación. And then the teachers who wrote the question was the one to grade the questions for all the doctoral students. Y luego el maestro que puso las preguntas pues fue corrigiendo las respuestas de los alumnos. So the teacher started grading this and he said, "This looks like my article that I had published."
Entonces el profesor cuando empezó a corregirlo dijo, pues esto parece que es el artículo que publiqué yo en alguna vez. He didn't remember the student, but he recognized the words as his words exactly. Él no recordó el alumno, pero recordaba como que estas palabras eran suyas propias. So he asked his wife to go in his filing cabinet and pull out such and such an article. Entonces le dijo a su esposa que fuera al armario y que intentara buscar este artículo o este otro. So she brought the article back and he put it down next to the student's paper. Entonces él puso su artículo al lado de la respuesta del examen de este alumno. And it was exactly the same except for a small difference. Entonces vio que era exactamente igual, excepto solamente que había una diferencia pequeña. Every place that he had used the word he, the male pronoun, singular male pronoun he, this student, a female, had put the word she. Dice que la diferencia vio que en cada ocasión que él había puesto la palabra él, el alumno, que era una mujer, había puesto ella. And in some places used the plural third person they, or second person they, no, third person. Y en algunos lugares en donde ponía ellos, But she didn't change the syntax to make a statement for single to plural. pero en ningún caso había cambiado lo que es del singular al plural. Solo había But cambiado. everything was exactly the same. Pero todo lo demás era exactamente igual. So the dean of the graduate school, the dean of the graduate program, Dr. Jerry Thayer, some of you know Dr. Thayer, El doctor Cer, que era el encargado del programa doctoral, confronted the student. pues habló con la alumna. And she said she had eidetic memory. This is exact memory, photographic memory. Que ella lo que tenía era memoria fotográfica. She had not taken this professor's class, but she said because she had not taken it, she read all of his articles. Dice que como no había estado en la clase de este profesor, había leído todos los artículos de él. And so he said, okay, then let me test your photographic memory. Entonces dijo, de acuerdo, vamos a ver qué tal estás en la So memoria he fotográfica. gave her an article to read, and she read the article. Entonces le dio un artículo para que lo leyera, ella lo leyó. And then they put her in a room by herself with a computer and said, start typing the article that you read. Y luego le dijeron, bueno, acá en otro cuarto, en tu computadora, escribe el artículo que vas a And leer. it was quite good for 2 or 3 sentences, but the farther it got, the worse it was. Dice que le salió bastante bien las primeras 3-4 frases, pero después ya se fue desviando de lo que era el original. So it was clear that she didn't have photographic memory. Entonces quedó claro que no tenía memoria fotográfica. She then started to say, Dr. Thayer is framing me. Framing me. He's trying to set a trap and make it. She said he's misogynist. He hates women, and he is trying to make me look guilty. Entonces la alumna lo que dijo es que el doctor Cer lo que está haciendo es le está poniendo una trampa porque es misógino y quiere que culparla a ella. She was a faculty member at Notre Dame University, right near the. She was a Jewish lady at Notre Dame University, very close to our university, Andrews University. Que era una alumna de la, bueno, era una miembro de la facultad de la Universidad de Notre Dame. So in the meantime, our computer people took the computer she was using and they looked in the trash of the computer. Mientras tanto agarraron su computadora y empezaron a mirar en lo que es la papelera. And there were many files in there that were articles and test questions for the comprehensive examination. Entonces vieron que había muchos documentos en los que se veían las preguntas y respuestas de los exámenes. And one of those had a date stamp saying that this article was created at Notre Dame University and transferred from IBM to Mac on this and this date. Entonces vieron que en un documento, vieron que en la fecha ponía que en tal fecha se había transportado este documento de una computadora Mac a una computadora de Windows. So we called the university and they said, oh yes, this teacher came on this and this date and asked us to transfer all of these files from IBM to Mac format. And they had a log of this. Entonces preguntaron y se dieron cuenta que ahí en la universidad dijeron que sí, que esta señora, esta estudiante había venido y había pedido que le cambiaran todo el formato de todos estos documentos de IBM a Mac. Well, this took about a week for the whole thing to unfold.
Esto para descubrirse pues tomó como una semana. And up till that time that she was confronted, she continued to say, Dr. Thayer is trying to what is frame me? How would you say that? He's trying to make it look as though I cheated. Y durante toda la semana ella simplemente decía que el doctor Thayer lo que quiere es que yo aparezca como que había copiado. She had finished everything for her doctoral degree. Ya lo había terminado todo para poder graduar del estudio doctoral. Except this last comprehensive examination and her dissertation. Excepto el examen final y la disertación. So we had a big discussion. What do we do? She's a teacher at another university 20 miles away. Entonces estuvimos pensando qué vamos a hacer con ella. Es una maestra aquí a unos 30 kilómetros de donde estamos nosotros. And not only did she lie, she continued to create more lies and accusations about a faculty member. Y no solamente ha mentido, sino que está haciendo la bola más grande en contra de uno de nuestros miembros de la facultad. Do we want somebody like this to have a PhD in education from Andrews University? Queremos que haya una persona como ella y que tenga un doctorado de la Universidad de Andrews. What do you think we did? ¿Qué creen que hicimos? Would you let her go on and finish her dissertation? ¿Ustedes la habrían dejado para que continuara y que terminase con la tesis? Would you fail her and let her take the examination again? ¿La reprobarían y le dirían que tomase de nuevo el examen final? Would you dismiss her permanently? ¿La echarían por completo? Would you dismiss her for 1 year? ¿La echarían por un año? Para opinar, ¿se puede opinar? ¿Tú qué opinas? Yo me pregunto qué haría Jesús, o sea, qué haría Jesús en mi lugar de estar en un espacio de decisión así. Porque es un problema muy serio, ético, con un colega. Pero creo que haber llegado a ese punto de estar en evidencia, no sé, yo creo que opinaría que se le diera un tiempo para pensar, para disculparse, que le tomara otro año más, para que sienta que lo que hizo, o sea, y que reivindique al profesor de ella que hizo lo que era correcto. Y si aún así quiere terminar, le daría la oportunidad de terminar, pero después de que denote conciencia de lo que hizo. No sé. Legalmente, yo no sé en Estados Unidos, pero legalmente en mi país puede perder su carrera. She could lose. Yes. And we did discuss this, and we considered first redemptive discipline. What would Jesus do? También lo discutimos y pensamos primero en una disciplina redentora, como qué hubiera hecho Jesús. But we also considered the student's response, the student's will and intelligence. She's a professor at another university. Y también pensamos en la respuesta de los alumnos de ella. ¿Qué hubiese pasado? So, in fact, we did dismiss her. De hecho, la echamos del programa. And put in place conditions for her to come back again. Y pusimos condiciones para que pudiese volver. So she had to be gone at least 1 year. She was dismissed, though, not suspended, but dismissed. Se la echó durante un año. So in order to come back, she would have to reapply and produce 2 letters from a clergy. Well, one from a clergy and one from a counselor. She was Jewish, so her rabbi, a rabbi. Una de las condiciones para poder volver era que trajese dos cartas. En este caso, como ella era judía, pues de su rabino sería una de esas cartas. Also a counselor. Y de alguien que la aconsejase. Because in the area of education, this is a professional area. Y la educación es un área profesional.
And we expect teachers to adhere to high standards of behavior. Y lo que esperamos es que los maestros tengan estándares de comportamiento altos. If she had simply said, I am so sorry, Si se hubiese disculpado simplemente and explained what she had done, there would have been a different reaction. y si hubiese explicado qué fue lo que hizo, entonces hubiera habido una respuesta distinta. But the fact that she made very serious accusations then against faculty, Pero el hecho de que empezó a acusar especialmente a personas de nuestra facultad and then persisted in those for at least about a week, y persistió en las mismas durante por lo menos una semana. we took a more harsh action. Entonces tuvimos que castigarla más duramente. And I hope she came back. I don't know if she came back or not, but I hope she did come back. Espero que haya vuelto. No sé si volvió, pero espero que lo hizo. After reflecting on this, and if she did come back, that would have been the most important thing she learned while a doctoral student. Después de haber pensado en esto, y si de hecho volvió, posiblemente sea la lección más importante que haya aprendido en su carrera. So even at the doctoral level, we seek a redemptive approach. Incluso en lo que es el nivel doctoral también vemos el acercamiento redentor. Some universities might have said, you're out and you can never come back again. Posiblemente algunas universidades le hubieran dicho, pues estás fuera y no puedes volver a venir. But we did not feel that would be a redemptive approach. Pero nosotros pensamos que no sería redentor. The last statement from this document is on assessment. La última frase de este documento es acerca de la evaluación. The Adventist school, college, or university gives clear evidence that it subscribes to an Adventist philosophy of education. La universidad, escuela o colegio adventista da clara evidencia de que se adhiere a una filosofía de educación adventista. Such evidence is found in the written curriculum, Tal evidencia se encuentra en el currículo escrito, in teaching and learning activity, en las actividades de aprendizaje y enseñanza, in the campus ethos, en el ethos del campus, in the testimony of students, en el testimonio de los alumnos, graduates, constituents, and employees, los graduandos, los constituyentes, los empleados, and in the testimony of the community at large. y en el testimonio de la comunidad globalmente. Assessment, La whether evaluación of individuals or institutions, is redemptive in nature and always seeks God's high ideal of excellence. La evaluación, ya sea en individuos o en instituciones, siempre tiene una naturaleza redentora y siempre busca el ideal de excelencia de Dios. Why assessment matters? ¿Por qué la evaluación es importante? First, it provides formative and summative feedback to students. Provee de un feedback que es formativo y sumativo. What's the difference, formative versus summative? ¿Cuál es la diferencia entre formativo y sumativo? Your teachers, what is the difference? Usted es un alumno. La sumativa se va al final, no importa el proceso. En la formativa hay trabajo con el proceso. That's right, yeah, right. Thank you. It directs efforts towards learning outcomes Dirige esfuerzos para que haya resultados de aprendizaje. for the student, but also for the teacher. For us as teachers, it helps us focus. Para el alumno, pero también para nosotros como maestros, nos ayuda a estar enfocados. Assessment demonstrates accountability, La evaluación también demuestra responsabilidad. and assessment is a basis for curriculum refinement and institutional learning. Y también es la base para poder mejorar lo que es el currículum y la enseñanza institucional. So if a whole class does poorly in a subject area, Si a toda una clase no le va muy bien en un área determinada, it's probably not the student's fault. posiblemente no sea la culpa de los alumnos. It could be that there is not an appropriate prerequisite course. Posiblemente sea el caso de que no haya un curso propedéutico adecuado. And so the school may decide to put in a prerequisite in order to take this course. Posiblemente la escuela quiera poner un prerequisito para poder tomar esta clase. Or it could be, for example, in a writing area, that students need to do a certain sequence of courses before they can go to another area. Por ejemplo, en ciertas áreas posiblemente tendrán que hacer unos cursos, dividir esos cursos de más fácil a más difícil. The goal of education is to have a high mean and a small standard deviation. High mean score.
El objetivo principal de la educación es que uno pueda tener buenas notas, a high mean score, statistically speaking, un promedio alto and a small standard deviation. y una desviación estandarizada pequeña. Okay, can somebody explain that to me? ¿Alguien lo puede What explicar? does it mean to have, why would the goal be to have a high mean and a small standard deviation for a class? ¿Por qué el objetivo de una clase será tener una mediana alta y una desviación estándar pequeña? Yes. Porque esto significa que todos es alto porque aprendieron y la desviación estándar chiquita significaría que no hay diferencia entre los alumnos, que todos That's tienen right. más o menos el mismo nivel. That's right. That's exactly right. Right. Because if you have a large standard deviation, Porque si tienes una desviación estándar some muy students grande, are not learning. significa que algunos alumnos no están And aprendiendo. again, it could be that they're lacking prerequisites, Podría ser que no tiene los prerequisitos necesarios or there's insufficient opportunity for practice. o quizá no tengan oportunidades para poder practicar. Much of my career has been with medical students. Mucha de mi carrera ha tenido que ver con alumnos de Can medicina. I can write on this board? Here, okay. These are not permanent markers, are they? No son permanentes. Okay, this is a low score and high score, Es una nota baja y una nota alta. and this is third year medicine, Un alumno de medicina de tercer año, and this was a first year residency, which is how many years is medicine here el in primer año de Mexico? residencia. ¿Cuántos años es medicina aquí en México? 5 years. Okay, 6 years. 5 years. 5 years post-secondary. Okay. And then you have residency training after medicine? También tienen residencia, ¿verdad? Okay. All right. So this is after 3 years of medicine. This is the first year of residency after finishing medical school. Ahí es And then los de tercer año de medicina y el primer año de residencia después de haber terminado la carrera. this is when I was working with internal medicine residency programs. Aquí es un ejemplo de cuando está trabajando con alumnos que estaban haciendo la residencia en medicina interna. So we tested third year medical students, and they had a score about here, and then first year residents were a little bit higher, and third year residents were just a little bit higher. En el tercer año de medicina, allá es donde quedaron lo que son las notas, luego un poco más alto y un poquito más alto. This was an exam of doing a physical examination, a history and a complete physical examination of patients. Y el examen consistía en examinar físicamente lo que son pacientes. When I tested the difference in these scores, it was not statistically significant. They were higher, but not statistically significant. Cuando las medí, estaban un poco más altas, pero no eran estadísticamente significativas. But the standard deviation looked like this. Pero la desviación estándar era algo así. And when I tested the difference in the standard deviation, it was statistically significant. Y entonces cuando vi el porcentaje en la desviación de estándar, vi que era significativo. So as a group, their scores went up, but there was also less variance between scores. This was low score, high score, low score, high score, with the mean here in the middle. Entonces veo que como grupo, lo de arriba es la nota máxima, el alumno que sacó la nota máxima, y el de abajo el que sacó la peor nota. As they gained more experience, they became more consistent in doing a history and a physical examination of patients. Al tener más experiencia, eran más consistentes a la hora de hacer un examen de historia y también de un paciente. There was less variance in the group of physicians. Había menos variantes en el mismo grupo de médicos. At the University of Illinois, we put in an examination at the end of the second year, right here. Oh, this En la is Universidad de second year. Illinois lo que hicimos fue poner un examen justo después del segundo año de medicina. And I'll tell you more about this examination, but they had to do a complete history and a complete physical examination of patients. Quiero decirles un poco más sobre ese examen más adelante, pero simplemente les explico que tenían que hacer un examen completo de historia y de un examen físico de un paciente. And only if they passed that exam, we let them go to the hospitals.
Y solamente si pasaban ese examen podían ir a los hospitales. The way we used to do this exam, and perhaps how they do it here, I don't know. La manera en la que hacíamos este examen, y posiblemente es como lo hacen aquí también, no lo sé. We had 50 medical students, Teníamos 5 alumnos de medicina and each student would examine a different patient. y cada alumno examinaba a un paciente distinto. And each student was examined or was observed by a different physician. We had 50 physicians, 50 patients, 50 students. Y cada alumno era observado por un médico distinto, o sea, había 50 médicos, 50 alumnos y 50 pacientes. And they had 1 hour to do the examination. Y tenían 1 hora para poder hacer el examen. Some students got a patient who was cooperative and was not in a lot of pain, so they could do the whole examination. Algunos alumnos tuvieron pacientes que eran cooperativos y que no les dolía y cooperaron con lo que es el alumno. Some students got patient that was very sick and could not tolerate a full examination. Algunos alumnos tuvieron pacientes que estaban muy enfermos y que no podían tolerar aguantar todo el examen médico. Some students got patients that were very fat, so it was hard to feel structures like the liver. Algunos alumnos tuvieron pacientes que eran muy gruesos y era difícil pues notarle el hígado, por ejemplo. So there was a lot of sources of variance. Entonces había muchas variables. We changed the exam at the second year so that we had a room, we had a building something like this. This was a hospital, right, at one time? Sí, yes. Cambiamos lo que es el examen y teníamos una habitación parecida a esta, como esto era un hospital antes, ¿verdad? So we put 10 patients in 10 different rooms. Pusimos a 10 pacientes en 10 cuartos distintos. And we knew what was wrong with the patients. Y sabíamos de qué era lo que iba mal en cada paciente, de qué So they sufría. had, yes? ¿Eran pacientes reales o eran simulaciones? Both, yes. So for example, you cannot simulate a heart murmur. Por ejemplo, uno no puede simular que está mal del corazón. But if you're depressed, it's difficult to participate in examination. So a depressed patient would be a simulation. Entonces, si por ejemplo alguien está deprimido, es difícil que pueda participar en uno de estos exámenes. Or a suicidal patient or somebody with mental illness would be a simulation. Un paciente que Yes. tiene tendencias suicidas, pues también estaría asimilado en el. Because real mental patients, it's hard to get them to cooperate with you. Porque los pacientes que tienen problemas mentales es difícil que participen con uno. So all 50 students, they'd line up in this, and everybody would get 10 minutes in the room, out the room, in the next room, out the room. Everybody had the same amount of time with each of the patient. Lo que hicieron era que cada alumno tenía 10 minutos en cada habitación, entonces entraban 10 minutos, salían y volvían a entrar en otra. And they would write up their findings for 10 minutes, the next person goes in. Entonces escribían lo que necesitaban escribir durante 10 minutos y el siguiente alumno entraba. For some patients, we had 2 or 3. For some patients, we had 2 or 3. For example, a breast exam. If you have 50 medical students doing a breast exam, it gets very painful. They're not very good. So then we would have 2 or 3 women for the breast exam, but we would know what pathology they have, such as lumps or other pathology. Por ejemplo, para hacer un examen de mama, es muy difícil que a la misma mujer le hagan 50 alumnos el mismo examen, entonces tenían diferentes pacientes para poder hacer el examen. So now we controlled, everybody saw the same 10 patients or 14 patients. Y todos, entonces ya estaba más controlado, todos habían visto los 10 u 11 pacientes que habían. And they had to pass the exam in order to go on to the hospital to start their rotations. Tenían que aprobar el examen para poder empezar sus rotaciones en el hospital. Shortly after we had put this in place, one of the head of surgery told me, Después de haber probado este examen, esta manera de hacer el examen, el encargado de las cirugías, el jefe de las cirugías, he said, we're getting better medical students. me dijo que nos llegan alumnos mejores, They're smarter than they used to be. son más listos de lo que solían ser. But in fact, they weren't. Their scores were the same as the students before them. Pero la realidad no lo eran porque tenían las mismas notas que los alumnos de antes. But we had identified what a student has to be able to do in the hospital, not in a classroom, but in a hospital. Pero lo que hicimos fue identificar qué necesita un alumno hacer en el hospital, no en la clase, sino en el hospital. And when they go to the hospital, they have to be able to do a complete history.
Y cuando llegan al hospital tienen que ser capaces de poder hacer un historial completo and a complete physical examination. y también un examen físico completo. And using this information, they have to be able to make a diagnosis. Y al usar esta información tienen que ser capaces de dar un diagnóstico. And for this reason, they thought that the physicians in the hospital thought the medical students were smarter. Y por esta razón fue que los médicos en el hospital pensaban que los alumnos eran más listos. It was actually we, as medical educators, had gotten smarter, and we'd identified what they need to be able to do. Éramos nosotros los maestros que estábamos preparando a los alumnos de medicina, que nos hicimos más listos para saber cómo preparar a los alumnos. One more example from the second-year medical students. Otro ejemplo más de los alumnos de segundo de medicina. I would do the statistical analysis of all the exam scores. Yo lo que hacía era ver la estadística de los resultados de los exámenes de los alumnos. And then I would review it with the course director, a physician. Entonces yo lo revisaba con el doctor que se encargaba de la carrera. For one station, it was the vital statistics where they take the blood pressure, pulse, heart rate, the vital exam. The scores were like this. Los resultados del examen en el que tienen que tomar lo que es la alta presión y el examen de la sangre y todo eso. It was like this, but Dice que el resultado era así. so the mean was something like 70%. La media era el promedio era de unos 70%, Actually, the range went all the way to zero. pero Went to zero, and it la was diferencia llegaba 100. del 0 al 100 prácticamente. So when the course director looked at that, Cuando el director de he la said, carrera vio esto, my office nurse can do better than these medical students. él dijo, la enfermera, la enfermera de mi oficina puede hacer mucho mejor que estos alumnos de medicina. And we knew there was a problem, but we didn't know what the problem was, because this is very easy. Take blood pressure, take the pulse, Porque take the es muy respiration. fácil el poder tomar lo que es la presión, el pulso, entonces vimos que algo andaba mal. Take the weight, get on the scale and take the weight and the Pesar a los height. pacientes, medir la altura de los pacientes. And he had taught the course himself, Y él mismo era, that lesson himself. era quien había dado ese curso a los alumnos. But we found out what it was. We divided the students into a group of 5 or 6. Lo que hicimos fue dividir a los alumnos en grupos de 5 o 6. And each one had a leader. There was a first-year resident who was the leader of the group where they were practicing. En cada grupo había un líder. Ese líder de grupo estaba en su primer año de residencia. And it was one of these groups that they were teaching them wrong. So he had taught them right, but they were practicing wrong. Y era uno de estos grupos que lo estaban haciendo mal. Se les había enseñado bien, pero a la hora de hacerlo lo estaban haciendo mal. So the next year he taught that lesson again, and then we monitored the practice, and it was like this the next year. Al próximo año él enseñó la clase de nuevo, monitoreamos la práctica y este fue el resultado. It was very high, almost 100%, and a very small standard Era deviation. prácticamente de un 100% y no había desviación. And this is what we want: high mean, small standard Y eso deviation. es lo que queremos al fin y al cabo, tener un promedio alto y que haya poca desviación. The role of feedback. El rol del feedback, Feedback, realimentación. getting feedback is essential to ensure. Feedback is feedback? Okay. An essential cognitive activity to ensure accuracy and acquisition of new knowledge and skill. That is, getting feedback about how well you are doing is essential to learning a task. La retroalimentación es algo necesario para poder saber si se entendió. Dice que es la actividad cognitiva esencial para asegurar la precisión a la hora de adquirir conocimiento nuevo y conocimiento y habilidades nuevas. In English, we say practice makes perfect. Do you have this saying in En Spanish? inglés se dice que la práctica hace perfecto. Practice makes perfect? Practice makes the teacher. Okay. Well, practice does not make perfect, Dice que la práctica no nos hace perfectos, because you can practice something wrong. porque puedes practicarlo de manera errónea. So if you're learning to play the piano and you practice all week, Si estamos aprendiendo el piano y practicamos toda la semana, that doesn't make it right.
Eso no hace que Then lo estemos haciendo you bien. go to your teacher and your teacher says, oh, wait, do you see there is a rest here? Rest. A rest, a pause. Ah, ok. Si por ejemplo vamos con el maestro y mira y nos dice, cuidado que aquí hay un silencio en la Or partitura. this is a triplet. O esto es un Triplet, 3. triplet, 3. Sería what una is it? semicorchea. Un Okay, tresillo. all right. So it's only when the teacher gives you feedback can you make it perfect. Solamente cuando el maestro te está retroalimentando es cuando uno puede alcanzar la perfección. And there's an interesting study of radiology. Había un estudio interesante en radiología And this shows that just looking at x-rays doesn't improve your diagnostic ability. y esto simplemente nos muestra que simplemente por el hecho de mirar a las radiografías no aprendemos más. It's when you look at an x-ray and an expert says, now do you see there's a little hairline fracture, a Solamente small cuando- fracture in the collar. Solamente cuando estamos viendo una radiografía y un experto te dice, mira, ¿no ves aquí? Hay una pequeña fractura en este. Or in the lung, do you see there's a small dark spot here in the lower left quadrant? O en el pulmón, uno le dice, pues aquí en este lugar del pulmón hay una mancha más oscura. It's this feedback that helps you learn information accurately. Es esta retroalimentación la que nos ayuda a poder aprender adecuadamente. Assessment directs efforts of the students and the teacher. La evaluación dirige los esfuerzos de aprendizaje y los resultados del estudiante y del maestro. For you as a teacher, it forces you to identify the competencies that the student needs. Para ustedes como maestros, can you say that again, please? It helps, the teacher has to determine the competencies required at the next level. El maestro tiene que determinar las competencias que se requieren para el próximo nivel And assess those knowledge and skills. y tiene que evaluar ese conocimiento y esas habilidades. So for a student to go and do their practice teaching, Para que un alumno vaya y haga sus prácticas profesionales de educación, what are essential knowledge and skills that they have to have before they can go? ¿qué conocimiento y student qué teaching. habilidades son esenciales que necesita el alumno saber antes de ir a hacer las prácticas? Okay, lesson planning. They have to be able to do a lesson plan, is that right? Tienen que ser capaces Okay. de planear. What else? ¿Qué más? Estrategias. No, resources and strategies. They have to be able to identify appropriate resources for that lesson plan. Tienen que saber Okay. los recursos necesarios para poder planear sus clases. Tienen que tener dominio de sí mismo, las actitudes de liderazgo, de dominio de la clase. Oh, so classroom management skills. How to stand in front of the Okay. class. Casi más Okay. importante que... Yes. It's even more important than Yes. those. Okay, how would you, yes, in the back. Conocer el contexto donde van a practicar. To know the context wherever they. Okay, so they have to be able to assess the context in which they will be working. So how could you assess that? How can you assess that a student is able to assess the context? ¿Cómo pueden evaluar evaluar que el alumno puede evaluar el contexto? ¿De qué manera podemos evaluar que el alumno puede evaluar el contexto? How would you assess that? ¿Cómo lo evaluaría? A simulation? Okay, so simulations are one good way to do that. Yes? Por asimilación. Yes, sir? Periodos donde el alumno esté dentro de la escuela trabajando junto al maestro. So they go- working together with the teacher in the same school. Okay, so the part of that is, you mean to go on observation with the teacher? Que fuera una observación con el maestro. Aquí, Oh, so do you let them practice first in the classroom before you take them out? Entonces dice que primero lo deja practicar en la clase antes de que vaya de prácticas. Sí, lo que pasa es que el alumno o el futuro docente tiene que ir a observar primero el contexto donde está, hacer entrevistas, You should go and observe the place, do some interviews. conocer al maestro que está, cuál es la To get to know the metodología que usa el student, maestro y the teacher that is entonces teaching them to know the methodology of the teacher. And then So planeas con el maestro qué
And do you ask them to write up an assessment afterwards to assess the context, to analyze it? Les piden que traigan algo por escrito en donde han evaluado Okay, lo que all han right. visto. So Fotografías también. okay, good. Okay, good. Okay, so they make a portfolio or a report of the experience with pictures. They describe what they saw. They reflect on it, Hacen un analyze reporte de lo it. que vieron y reflexionan sobre lo que vieron. Y lo que That's good. Good. Yes. Otra manera de evaluar si el alumno evalúa el contexto de forma conveniente es con registros narrativos. No sé They write the narratives. Yeah. observar, obligar su opinión, hacer una descripción con opinión. They describe and they Uno give their se own da opinion cuenta by si el writing, and then they see alumno if lo the que student va a knows what they're going to do or not. Good. 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 And it is important to approximate the task demands. If they have to teach and assess, then the assessment should match the task demands. También tendría que haber una correlación en lo que se espera del del futuro maestro y lo que se hace en realidad en la clase. But before the student can learn, it has to be clear to you as a teacher. Before the student can learn, it has to be clear to the teacher. Antes de que el alumno pueda aprender nada, el maestro tiene que tener bien claro. Assessment demonstrates accountability to the students and their parents. Accountability sería como responsabilidad, ¿cierto? Rendir cuentas. Responsabilidad, rendir cuentas. Especially in an area like education En un área como educación, or medicine. We have to demonstrate to the public that the students we graduate are competent. tenemos que demostrar al público que los alumnos que nos gradúan son competentes. Also, we demonstrate accountability for what we do to our boards, También somos our donors, responsables frente a los alumnos, the society, and the public we serve, a los donantes, a la sociedad accrediting agencies. y a las agentes acreditadoras. When I was at Loma Linda University, there was a call that I got from one of the departments. Cuando estaba en la Universidad de Loma Linda, recibí una llamada de uno de los departamentos. They said, "Can we secretly videotape students during an examination?" ¿Será que podemos grabar secretamente a los alumnos durante un examen? Because we have gotten complaints that a certain group of students are cheating. Porque hemos recibido quejas de un cierto grupo que está copiando. But it was a big room, 200 students, and they always sat in one certain spot. Pero era porque era en una clase muy grande donde cabían unos 200 alumnos y siempre se sentaban en un cierto lugar. And when the teacher would walk back there, they would, busy doing their work. Y cuando el maestro pues daba la vuelta cerca de donde estaban ellos, pues estaban muy ocupados haciendo el examen. So they said, "Can we put a camera up in the roof of where they sit and Entonces videotape?" dijeron, podemos poner una cámara arriba de ellos para ver qué está sucediendo. So I called our lawyer and I said, "Can we secretly videotape students during examination?" Entonces yo llamé a nuestro abogado y pregunté, ¿podemos grabar a estudiantes secretamente sin que ellos sepan durante un examen? And the lawyer said that there is an expectation of privacy in certain places, like in a dressing room in a shop. Y el abogado contestó que se espera que haya cierto grado de privacidad en algunos lugares, como por ejemplo en un probador, in toilets, en los baños, but in a classroom, there's no legal expectation of privacy. pero en una clase no hay legalmente no hay ninguna expectativa. And in fact, in the syllabus, they had put on, in the front syllabus, they had put a sentence that examinations could be videotaped. Y de hecho en el prontuario habían escrito una frase que decía que posiblemente los exámenes podría ser que se los grabara. So they put a camera, it was in the back of the room, they put a camera in the ceiling, it's not this kind of ceiling, but they put a camera in the ceiling and the students were cheating. Pues pusieron una cámara allá en el techo, en un rincón, y descubrieron que efectivamente estaban copiando. There were 5 students. Eran 5 alumnos. One girl, one pretty girl, in the middle of 4 boys. Era una muchacha que era muy guapa en medio de 4 muchachos. And they dismissed all 5 of them. Y They didn't dismiss, they failed them. los reprobaron en el examen, a los 5. But the examination, this course was only offered once a year. Y esta clase se ofrecía solamente una vez al año. And they needed that course to go on.
y necesitaban aprobar esa clase para poder continuar So con las by failing the siguientes. course, they had to be out for 1 year. Entonces, al reprobar esa materia, tuvieron que esperar un So año. 2 of the students sued the university. Entonces, 2 de los alumnos denunciaron a la universidad. And there was a long process. They appealed to me, and I denied the appeal, Y and so hubo on. un gran proceso, también vinieron a quejarse conmigo, pero les negué la ayuda. But it finally went all the way to San Bernardino County Court. Pero que dice que fue 3 years, todo el proceso hasta like, the court. los juzgados de San Bernardino en California. And by then I was Durante at the 2 General, años. I had to fly back all the way from General Conference to California to appear in court. Y para cuando el juicio salió, el proceso del juicio, tuve que volar desde la conferencia general hasta It was a California jury trial. para estar ahí en el juicio. And the girl especially, she said that she had attention deficit disorder, and so she said that she couldn't help herself. She was impulsive, she said. It was not her fault because she's impulsive. La muchacha dijo que no era culpa de ella, que era impulsiva y que no podía concentrarse, tenía déficit de atención. She was a very pretty girl. Her father was a physician, her mother was a nurse. Era una muchacha muy guapa, el papá de ella And era actually médico, the la parents mamá had come to era talk to enfermera. me Los and papás también begged, vinieron a and hablar conmigo. I could see this girl had never had anybody say no to her before in her Y life. entonces me pude dar cuenta que esta muchacha nunca tuvo a nadie que le So dijera no a nada. she could not accept that somebody was saying no to her. Entonces la muchacha no podía aceptar que alguien le estuviese diciendo que no. And they had a lot of money, so that's why they hired the lawyer, and it went 3 years Entonces, to tenían court. mucho dinero y pues pagaron al abogado y pudieron ir durante los 3 años en este proceso. And during the trial, I saw her during the trial, and she had her hair in a ponytail, and she looked just as cute as ever, but I could see on her face that she believed all of these 12 jurors would be on her side. Durante el durante el juicio, vi a la muchacha que estaba bien vestida y estaba tan segura, convencida de que el jurado iba a estar de su parte. Well, now 3 years had passed, and actually the following year they came back. The 2 of them came back to Loma Linda, and they finished the doctorate, a doctor of physical therapy. Al año, 2 de ellos volvieron a Loma Linda y acabaron terminando lo que es de fisioterapia. But the girl still had not passed the national examination to practice physical Pero la therapy. muchacha todavía no ha aprobado el examen nacional. But I told the jury Yo hablé con el jurado that we as a university have a social contract. que nosotros como universidad tenemos un contrato social. We have an obligation to society that every student that graduates from Loma Linda University Tenemos una responsabilidad con la sociedad en que cada alumno que gradúa de la Universidad de Loma Linda individually, professionally competent. es individualmente profesional y competente. If they're going to practice medicine, or in her case, physical therapy, Si van a trabajar en el campo de la medicina o en el caso de ella en la fisioterapia. it is our obligation to assure society that she is competent. Es nuestra obligación para asegurar a la sociedad de que ella es competente. And so I can tell you 3 years later, she lost the lawsuit. Y puedo contarles que al cabo de 3 años la muchacha perdió el caso. And as far as I know, she's still not practicing physical therapy Y hasta because donde- I don't think she passed the Y hasta the donde state examination. yo sé, no está practicando fisioterapia porque no ha podido pasar todavía el examen nacional. We as an academic institution have an obligation to society Como institución académica tenemos una obligación respecto a la sociedad, that the teachers we graduate are individually competent as teachers. que los alumnos que gradúan de acá son individualmente competentes. But it's, as I said, it's not always the student's fault. Pero no es siempre la culpa de los alumnos. Assessment provides information to us La as teachers. evaluación también nos provee de información a nosotros como maestros. So we should refine the course based on feedback. Entonces tenemos que pulir el curso basándonos en la We might retroalimentación. reorganize the major, let's say science education major, we might reorganize it. Podemos reorganizar la carrera, por ejemplo, la educación de ciencias. We might refine the general education requirements Podemos pulir los requisitos para poder entrar a educación general. or change the degree. O podemos cambiar el título. Alverno University, Alverno College in Wisconsin does a wonderful job.
En Wisconsin hay una universidad, Alverno College, que hace un muy buen trabajo. All beginning students are videotaped, a short 2-minute interview. Todos los alumnos que les llegan por primera vez se les graba durante 1 minuto, una entrevista de 1 minuto. They introduce their self, their name, what they want to do. Ellos se presentan, dicen quiénes son, qué es lo que quieren estudiar. And then they videotape them again in their 4th year before they Y los graduate. vuelven a grabar en el 4º año antes de graduar. And these are like these before and after beauty shots. Y They're so- amazing, the difference. Y es como, ustedes saben las fotografías del antes y después, ¿no? In the beginning, the students have hair in their face. They don't look at the camera. They can hardly articulate a complete sentence. Al principio tienen las greñas por delante de la cara, les da pena hablar en la cámara, no pueden desenvolverse. But by the end, they speak to the camera, the complete sentences, good grooming. They look professional. Pero al final pues están bien peinados, son profesionales, son capaces de hablar enfrente de la cámara. And to me, that says whatever they do at Alverno College, they're doing some things well. Para mí eso significa que lo que estén haciendo en Alverno College lo están haciendo bien. California State University, Monterey Bay also does a wonderful job with capstone projects for all Monterrey. seniors. La Universidad de Monterey Bay también trabaja muy bien. Every senior has to do a capstone project. It's a summary project of any area. Cada graduando tiene que hacer un proyecto, el proyecto de su área, un proyecto muy grande. de su área. So, for example, they are very big on social justice. Por ejemplo, en la universidad hablan mucho de justicia social, Diversity, diversidad, social justice, diversity, and there's one justicia more, social, compassion. diversidad y And compasión. compassion. It's a state university, but compassion, social justice, and diversity. Esos tres. So many students do capstone projects around those themes. Y hay muchos graduandos que hacen su trabajo final acerca de estos tres temas. So just 2 examples, one of the projects I saw was a study of who becomes boxers. Uno Boxing. de los proyectos que vi era uno de quiénes son las personas que se hacen boxeadores profesionales. And in the United States, it's disproportionately African Americans, Hispanic, poor people. Y en proporción, en Estados Unidos, la mayoría de boxeadores son afroamericanos, hispanos o gente de escasos recursos. And this analysis showed that they are lured into it for the hope of money, but it's actually fueling a big business of boxing. Y el estudio demostraba que en la mayoría de los casos se ven atraídos los boxeadores para poder sacar dinero, And pero al final están metidos en lo que es el mundo del boxeo. many young men get head trauma and broken jaws and broken noses. Muchos jóvenes terminan pues con la cabeza medio partida, los dientes rotos y la mandíbula A rota. few earn the big money, but many do not earn. And Hay muy pocos que terminan ganando mucho dinero, pero la gran mayoría no. so for the majority, it is discriminatory to the poor. Para la mayoría significa que están discriminando a los pobres, al pobre. Another project that they did was about the environment and pollution. Otro proyecto que hicieron fue sobre el medio ambiente y la contaminación. But that allows them to draw on their research skills, their science skills, all of the things, communication skills, and present it in a capstone project. Esto les ayuda a los alumnos para que puedan traer todas las habilidades que tienen de investigación y de redacción y de presentación para poder ponerlo en ese trabajo final. At the University of Illinois, where I was, we required all senior medical students to pass our own examination. En la Universidad de Illinois, en la que estaba, les requeríamos a todos los alumnos que iban a graduar de medicina que pasaran un examen hecho por la universidad. And it included another clinical performance exam, like the one I told you about, except it was more difficult. Incluía uno de los exámenes como el que habíamos descrito anteriormente, solo que era más complicado. So the university required everybody to pass in order to graduate. Y la universidad requería que todos pasaran este examen final para poder graduar. What to measure? ¿Qué se puede medir? Of course, knowledge. That's easy. Por supuesto, el conocimiento, esa es fácil. Skills, Las habilidades, procedures, los clinical procedimientos, skills.
complex behavioral sequences, secuencias de comportamiento complejas, interpersonal skills, habilidades interpersonales, teamwork, the ability to work together in a team, trabajo en equipo, la habilidad de trabajar en equipo, problem-solving skills, resolución de problemas, attitudes. We talked about that yesterday, Dr. actitudes, Kornichuk, you hablamos de remember. esto ayer, Values, valores, spiritual commitment. cometido espiritual. I'll list a few methods that are best suited to the different types of modalities. He hecho una lista de los mejores métodos que hay dependiendo de las modalidades que tenemos. If you want to measure knowledge, a lot of content areas, multiple choice questions are really very, very nice. Si por ejemplo lo que queremos es medir conocimiento, las preguntas de ABC, de múltiple Multiple respuesta, choice questions, yeah. son muy útiles, Especially if you have a big class especialmente si se tiene una clase muy grande and you develop an item bank over time. y tienen pues un banco de preguntas a lo largo del tiempo. It's a lot of work for the teacher in the beginning, Es mucho trabajo para el maestro al principio, but it's very easy to score. pero es muy fácil para And it poder, allows you to use statistics. es muy fácil para poder corregirlo y para poder sacar estadísticas del trabajo. Or you can go with an essay, También pueden hacer a journal, or thesis. una redacción o un diario o una tesis. This is very easy for the teacher to make, Esto es muy fácil para el maestro para hacerlo, ¿no? but it's hard to grade. Pero es muy difícil de So it's which de side do you want to corregir. do the work? Do you want to do it up front or do it afterwards? Entonces la pregunta es, ¿en dónde quieren trabajar más, al principio o al final? Of course, if it's a high-level integrative knowledge like a master's, you need a thesis. Por supuesto, si es en un caso como una maestría, se necesita For una tesis. skills, simulations, or this objective structured clinical examination, OSCE, what I told you about, that's a very good way to measure El skills. examen que les estaba yo comentando para poder medir habilidades, que es muy bueno, es el OSCE, que es un examen clínico estructural objetivo. And you could adapt that to education as well. Y eso también se podría adaptar al campo de la educación. So you talked about classroom management. You can have some classroom management scenarios. Usted está hablando, por ejemplo, de cómo manejar una clase, podría haber escenarios de Or how to manage transitions between lecture, small group work, back to lecture. How do you manage the transitions? cómo se puede manejar lo que es el paso en la misma clase de trabajar en grupo grande, en grupo pequeño o de frente al So maestro. you could give these scenarios. Yes. Se pueden dar los escenarios. Quiero decir alguna reacción en cuanto al multiple choice. Yo cuando escucho ya la palabra digamos, no tengo una opinión favorable del multiple choice para educación, que es diferente que en medicina. Yo sé que un médico tiene que saber cuál es una vena y cuál es una arteria. O sea, es necesario. Pero en el estudiante de educación, por ejemplo, para considerar si tiene las habilidades y el conocimiento, personalmente me gustan más los casos donde el alumno tiene que leer, tiene que tomar una decisión basada en conocimientos, pero no tiene que nada más puntear. Él tiene que expresar qué decisión toma, por qué, Right. y fundamentar. Right. Entonces yo mido al mismo tiempo si sabe expresarse, si conoce la teoría y si es bueno solucionando un problema. Sí da más trabajo corregir, pero el multiple choice no me deja tranquila de que mi alumno sea un maestro con las habilidades construidas. Yes. Creo que la combinación de estrategias evalúa mejor un maestro, que reconozco que es diferente que el médico. Yes. And you can, another good method is a modified essay question. Otro buen A método, modified essay question is a multi-part essay. otra So, manera de poder evaluar es preguntas largas que estén modificadas. so you start with a case or scenario, and they write something. Puede empezar con un caso, un escenario, Then they turn the page and you give them additional information. luego dan la vuelta y les das más información. Now, given this additional information, what would you do now? Cuando uno le da más información al caso, ¿ahora qué harías? And then they turn the page again, and you can give them additional Y information, luego en otra página les das más información. and del mismo they caso, do some more.
más de lo mismo. So it helps you understand their problem-solving strategy. Entonces te ayuda como maestra para poder saber cuáles son las estrategias que utilizan para resolver problemas. The objective structure clinical exam, and if you do it with students or scenarios, you can also get subjective information. Subjective information is important. En este examen uno también puede exigir de los alumnos que respondan respuestas subjetivas, que también son importantes. I'll go back to medicine again because that's where I worked. Vuelvo a la medicina porque ahí es donde trabajé. All of the patients in the rooms Todos los pacientes que estaban en las are habitaciones also rating the students. también están evaluando a los alumnos. In some cases, they're recording whether a student did something, like they looked in my eye or they looked in my ear. En muchas veces los pacientes dicen, pues lo que hizo el alumno, ¿no? Me miró en el ojo, me miró en la oreja. They asked me open-ended questions. Me preguntaron una serie de preguntas clínicas. But we also asked them to give completely subjective ratings. Pero también les pedimos que puedan evaluar completamente subjetivamente. If you were really sick, would you go to this student as a physician? Como por ejemplo, si usted está realmente enfermo, ¿iría a este alumno para consultarlo como médico? And we would videotape. Y también lo grabábamos. I remember one case, when there was a new patient, I would sit in the back of the room and observe to make sure the patient was doing things correctly. En uno de los casos, yo estaba en la parte de atrás observando para ver si el paciente estaba haciendo las cosas bien hechas. And it was a Hispanic student. Y era un alumno hispano. And in the patient room, they're actually on a stool that rolls. You've seen these stools? Para los pacientes lo que tienen es un taburete So the patient was sitting in the chair. Entonces el paciente estaba sentado And en una he silla. came into the room. Él entró, And he sat down and he started to ask her questions. se sentó y empezó a preguntarle. And then he pulled the chair Se closer, acercaba and más, she started to go back like this. y la paciente So he solía pulled the irse chair para closer, atrás. and she Entonces, started until she couldn't go back anymore. And he got as close, almost his knees to her knees. entonces llegó muy cerca hasta el punto de que prácticamente estaba tocando las rodillas con And la she paciente. wrote down, "Get out of my space." Y ella escribió, dame espacio, ¿no? Well, we reviewed that feedback with the student, También hablamos sobre esa retroalimentación and con el alumno. he was shocked. Y a él pues le chocó saber esta He información. said, "I was trying to make her comfortable and show her I'm concerned about her." Yo quería mostrarle que me preocupo por ella y quería que And there estuviera is cross-cultural cómoda. research Posiblemente tenga que ver con el about how la much diferencia de space between culturas. people, and there are cultural differences in how much space. Según las culturas uno necesita más espacio o menos. So in Caucasian culture, the appropriate space is about 24 inches. En una cultura blanca dejan, no sé cuánto será, 24 inches, But in Hispanic culture, it's 18 inches. pero en las culturas hispanas uno se acerca mucho más. And so he needed to learn, when he, as a Hispanic man, is working with a Caucasian woman, he has to give more space. Entonces él tenía que aprender que como muchacho hispano, para tratar a pacientes que son mujeres y que son blancas, But with pues a tiene que Hispanic dejar más patient, he can espacio. show concern by getting close. Con un And paciente hispano, pues él puede acercarse más para demostrar que se preocupa por I él. remember another student, he had a long hair, but he put it back in a ponytail for the examination. Recuerdo a una alumna que tenía el pelo muy largo, pero alumno, boy, Yeah, he was a man. okay. Un Yeah. alumno que tenía el pelo muy largo y se lo recogió en una coleta. And so one of the patients wrote, "Get rid of the ponytail." Y uno de los pacientes escribió que se quite la coleta. He was very insulted. El alumno se sintió He was a se sintió very insultado smart student, porque era un muchacho muy listo. always got high grades. Siempre sacaba muy buenas notas. But he said, "It's my hair." Pero él dijo, este es mi pelo. But what he needed to learn is that he has to project a professional image so people can trust him. Y lo que necesitaba aprender era que él debe proyectar una imagen profesional para que las personas confíen en él. And by the time he graduated, he got rid of the ponytail. Cuando se graduó ya se había quitado la coleta. Because a real patient won't tell a physician, "Get rid of the ponytail." Porque un paciente real, en la vida real, no le va a decir al doctor, quítese la coleta. So it's important that students get this feedback in a formative way of how they're perceived. Es importante que los alumnos tengan esta retroalimentación de una manera positiva.
OSCEs reduce test variance. Este tipo de exámenes también reducen la variable en los exámenes. All the students examine the same patients. Todos los alumnos examinan a los mismos pacientes. It reduced rater variance because everybody got graded by the same graders. Todos también fueron, The same, no sé cómo decirlo, fueron evaluados por los mismos pacientes. one person would grade all one case. La misma persona evaluaba todo el caso. I don't know if you have eagles and doves in Mexico. We have eagles and doves in the United States. These are teachers. Some teachers are like an eagle. They're right looking at everything. They Dice grade que everything. hay maestros que son como un águila, que están mirando a todo lo que está sucediendo en la clase. And doves make a lot of noise and they want to keep peace, but they don't really do anything. Y luego están las palomas que son muy alegres, pero en realidad no terminan haciendo nada. So having one person grade everything reduces the rater variance. Entonces, al tener a una persona que evalúe todo lo mismo, hace que haya menos variables. Because in the old exam, it was 50 physicians were grading the 50 different students. So some got eagles, some got doves. Porque en el otro ejemplo que hablamos anteriormente había 50 alumnos que eran evaluados por 50 personas distintas. Algunos tuvieron águilas, otros tuvieron palomas. It reduced the environmental variance because now everybody had the same amount of time, the same examination room. También reduce la variable en el ambiente en el que se hace el examen, porque todos tienen el mismo tiempo y el mismo número de pacientes. It reduced cheating También redujo lo que es el copiarse, because we had proctors making sure that students didn't take anything extra with them into the exam room. porque había personas que miraban que los alumnos no trajeran nada extra a la hora de mirar a los pacientes. Statistically, it increased the source of variance that we wanted the most. Y desde el punto de vista estadístico, aumentó la variable que más deseamos. It increased the variance due to differences in student ability. Y la variable que aumentó fue la diferencia en el estudiante, en cómo el estudiante se desarrolla. If there are differences in student scores in a classroom, Si hay diferencias en las notas de los alumnos en una misma clase, you want the difference due to the ability of the students, quieres que esa diferencia se deba a causa de la habilidad de cada estudiante, not the task demands. no porque el examen lo pide de esta manera o de esta otra I'll manera. talk a little bit more about that. Quiero hablar sobre eso. Problem solving skills, you can use a triple jump. Habilidades para resolver problemas. in Uno a- puede in a- usar un salto triple. A triple jump, you would assign a case, for example. You assign a case En problem. un salto triple uno puede, por ejemplo, asignar un caso. You'll tell them that you'll go to such and such a school working with these students teaching this subject. Les puede decir que imagina que vas a esta escuela a enseñar esta clase. And then you ask them, what information do you need to prepare your lesson plan? Y luego les preguntas, ¿qué información necesitas para prepararte la clase? And the student will tell you. Y el alumno te dirá. And if it's okay, that's fine, they do it, but maybe there's something they forgot. You can say, okay, don't forget, you can also go to this library source as well. Entonces el maestro lo puede revisar y puede decir, bueno, está todo bien, pero no te olvides, por ejemplo, de poder agarrar estos Then recursos. you give them 24 hours to go and do whatever they need to do. Entonces uno le da 24 horas para poder ir a hacer lo que tienen que hacer. The next day they come back and they bring you the lesson plan. Al día siguiente llegan, vuelven y muestran la planificación de la clase. So now you're assessing their problem-solving skills and their ability to bring information together, not just remember something. Y ahora también uno puede evaluar la habilidad que tienen para resolver problemas, no solamente en un momentito, sino en la vida más real. Or the modified essay exam in which you progressively provide more information on each page. Otro ejemplo sería el examen que ha comentado anteriormente, en el que uno da un caso y a medida que va pasando la página se va añadiendo más información. If you're having small group work, you can ask peers, how well did this person solve problems in your group? Si hay grupos pequeños, pueden preguntar a los compañeros del mismo grupo, ¿cómo resolvió tu compañero este problema Or determinado? assign problems that require application of knowledge and skills. O también pueden asignar problemas que requieren la habilidad de conocimiento. These often can be open book examinations.
Muchas veces también están en los exámenes con los libros abiertos. So you tell them they can bring their book, they'll have 2 hours or 4 hours, Se les they dice can que- look up anything. Se les dice que pueden traer el libro, tienen 2 horas o 4 horas, pueden mirar lo que quieran dentro del libro, But you're looking their ability to solve a problem and apply it to a situation. pero estamos viendo la habilidad de poder resolver un problema y que se puede aplicar a una situación determinada. Yesterday we talked about attitudes and values. Ayer hablamos de actitudes y valores. These are harder to evaluate, but we can evaluate this too Estos son más difíciles de evaluar, pero también se pueden evaluar. by putting together a portfolio over a period of time. Por ejemplo, para poder poner, para que los alumnos puedan hacer un portafolio, To keep a journal. que puedan tener un diario. And this type of journal would be, let's say they're doing classroom observations Eh, with the teacher, going out. nuestra- Yes. Yes. So let's say that you have students going out on classroom observations. Digamos que tiene alumnos que van a ver otras clases, observar otras clases. So you ask them to keep a journal, Entonces le puede pedir que hagan un diario and you ask them to reflect upon their feelings, y que puedan expresar sus sentimientos, feelings of fear or anxiety, sentimientos de miedo, de ansiedad, or to make note of students that they don't like, que tomen nota de los alumnos, por ejemplo, que no les guste and to reflect on why they don't like those y students, que intenten pensar por qué a ellos no les gustan estos alumnos. and what are the reasons underlying that. And it could be that they're culturally different from themselves. O podría ser también cuáles son las razones por eso, pudiera ser que son culturalmente distintos. Yes. Sí, de hecho, cuando las alumnas van, elaboramos entre todas una guía de observación. When the students go, we need Y an en observation esa guide. guía, ponemos todas esas preguntas o inquietudes que pudieran surgir en esos días de observación. Good, good. And some of these questions too can address things such as their feelings or their attitudes. Y algunas de estas preguntas también pueden incluir sobre los sentimientos o sus propias actitudes. So what are their attitude towards children that are our classroom management problem? Que, por ejemplo, qué creen o qué actitud tienen con muchachitos que no se portan bien en la clase, To help them understand their emotional reactions to Para que- these children. para que puedan entender su reacción emocional con estos muchachitos. Yes, Dr. Kornichak. My concern is how to evaluate it, how to assess, how to grade it, not Yeah. how to assess. Yes, I yes. can have Yeah. a lot of information Yes. about their values, about Right. their attitudes. Right, right. Hablo Yes, mucho. yes. El doctor comenta que a él ya no tanto lo que es la evaluación, sino a la hora de corregir. Yeah. Yes. Es decir, yo puedo tener un montón de datos, Una nota. yo puedo tener muchos datos que me hablan de los sentimientos, They can have lots de of las data that talk about actitudes, feelings and attitudes de los valores de los of the values estudiantes. of the students. Lo puedo conseguir a través de elementos que les puedo pedir, Elements they can ask for. diario, journal, portfolios o algún otro. Pero a la hora de asignar una calificación es necesario porque ¿qué nota le pongo? How am I going to Porque si el alumno es honesto y a lo mejor no alcanza, es decir, él mismo se autoevalúa y no alcanza las expectativas que yo tengo para mi clase. He's assessing himself and maybe he doesn't reach the expectations that are in the Right. Es decir, yo quisiera que él ame la investigación, I would like my students to love research, for que, example. que tenga una actitud abierta hacia la Have an open investigación, attitude to research. que él considere que that they consider aumentar el conocimiento también es That responsabilidad de increasing él. knowledge is also his own responsibility. Pero si él es totalmente honesto, But if he's honest conoce la and metodología, he knows the method, sabe cómo hacerlo, he knows how to do it. pero su corazón no Yeah. se His heart apacienta de eso. doesn't feel passion for Yeah. these things. ¿Cómo le voy a poner un How 5, am I going un to 6, say un 50%, 3? 60%, 30%? Yeah. Ese es mi desafío. Yeah. This is my job. Yes, yes. And I agree, that is a challenge to assign a grade to an outcome that you Estoy de acuerdo, want. sé que es un desafío el poner una nota para esto. Entonces, lo que yo creo, mi opinión personal,
es que el alumno tenga claro qué es lo que se espera My opinion is that the student has to know exactly what is en expected términos de actitudes y from them valores. for attitudes and values. Yes. Evaluarlos, We should evaluate them as well, pero no necesariamente but we do not necessarily have to asignar una calificación. add a grade Eso es lo Right. que yo realmente Right. This is what siempre fue un dilema. Right. Eso es It's always been a dilemma Yes. for me. Yes, I agree. There are some things that you should assign a grade to. For example, the value of teamwork. Siempre hay cosas que se tienen que añadir para la nota, como por ejemplo el valor del trabajo en equipo. And one way to assess teamwork is to have team assignments. Y una manera de poder evaluar el trabajo en equipo es que tengan trabajos en equipo. And then ask the students to rate each other on how much they contributed to the success of the Y project. que los mismos alumnos en el grupo puedan evaluarse mutuamente y que digan qué tal fue para el éxito del trabajo. But you can't make somebody love a subject Lo que no podemos hacer, and then assign a grade if they don't love it. lo que no podemos esperar es que nuestro alumno ame la materia y que le demos una nota de acuerdo al amor que tiene para la materia. Sí. Yo caricaturicé un poco, ¿no? He was kind of joke. Porque lo que uno quiere es que tenga una actitud abierta hacia la We investigación, wanted to have an open que attitude towards valore research, la for them to investigación. value Yes. research. Well, one thing I think that does help them value research is to give them research projects that are doable in the time frame. Algo que creo que les puede ayudar a amar más la investigación es que se les dé trabajo que se puedan hacer realmente en un tiempo determinado. So that they can be successful in that time frame. Que lo puedan hacer bien en ese tiempo determinado. Because if they have to do too much in that, they'll have a negative association with Porque si tienen que research. hacer mucho en poco tiempo, lo asociarán negativamente. Yo creo que el problema no es que ellos no consigan esas actitudes y valores. Yo observo It is cambios. not that they have that for them to get these attitudes. He sees changes in the Es students. decir, uno los va consiguiendo. Lo que siempre me Students resultó duro change. es ponerle una nota, But the hard thing for me is to give them a grade for it. especialmente a los que, es decir, a lo mejor el 90% de Especially personas maybe tiene una 90% of the actitud students muy think have a favorable. very good attitude. Consiguió al final, And in the usted end, está satisfecho then we con as lo que teachers feel hizo, satisfied with what the students say. pero ponerle una nota To siempre give a en esa área grade me in resultó un that poquito. respect, to me, it's a bit. Tengo Yes? es una idea, no enseño investigación, I'm pero teaching research, but uso I have an idea. rúbricas For example, I have rubrics. Yes. rubrics donde describe where it is described un radio desde el que tiene una actitud muy mala, for muy those who desfavorable, have a al que very bad tiene una attitude to actitud those that totalmente have favorable, pero es a very descriptivo. favorable attitude. It's a descriptive Entonces voy rubric. marcando So I just crucecitas cross, y no duele tanto and al it alumno. doesn't Bueno, hurt when they acá get dice just the que, cross. no estaba muy Here it says that interesado, I was tiene not so razón. interested Right. in En true esto for me me. esforcé. This one, Fui buen I compañero, was a fui good partner, I honesto. was Right. Pero honest. en una rúbrica But duele in some, menos. with a rubric it hurts less. Y entonces el alumno ve, porque esa And es then una the student radiografía sees de because sus it's actitudes. like a picture Que of después his una attitude. repercusión en la Right. nota, And that I want to end subiendo o bajando lo que affecting así lo their uso yo. grades Le by subo pulling o them bajo up or down. nota de acuerdo a ese electrocardiograma. I just put them a little. Estoy haciendo más. Pero Yes. no doy investigación, es But she's residencia, not didáctica, son teaching otras research. Yo materias. puse investigación, por ejemplo, porque en cualquier área. He meant research as an example, but for any Yes? Yo estoy intentando evaluar competencias. I'm trying to assess competencies. Entonces, la idea es situar al alumno en situaciones, valga la redundancia, o casos que nos The idea is permitan to put the nosotros student in cases that allow us observar que to observe las competencias son alcanzadas. their skills, to see if they reached those competencies, those skills. Yes. Procedimientos, pero And también actitudes. there is also procedures and also attitudes. Yes.
Yes. y Yes. conocimiento. And Yes. knowledge as well. Yes. Entonces, en el caso en que de alguna manera no So in estamos the percibiendo una cases actitud where we feel that they don't have good attitudes, lo primero que yo planteo the es first thing that I qué tell está them, pasando ahí y trabajamos sobre I la try to see what's happening deficiencia de and la we try to chica. see what are the things That's that they good. need. That's good. As in interpersonal skills, their interpersonal skills. Yeah. También hay Yeah. That is good. When I would do this objective structured examination, I would purposely put different ethnic groups in as patients. I wouldn't only use white patients. I would use black patients, Hispanic patients, old patients, younger patients. Cuando hacemos este examen, los pacientes están variados. Hay pacientes de diferentes razas, diferentes edades. Because for us it was important that a student be able to care for anybody. Porque para nosotros es importante que el alumno como doctor sea capaz de preocuparse por todo, por cualquier persona. One girl got 0 points for one of the cases. Una muchacha obtuvo un 0 para uno de los casos. So I called her in and I asked her what was wrong, what happened. I said, what happened in this case? Entonces yo la llamé y le pregunté qué pasó aquí en este caso con este paciente. She started to laugh. She was a black girl. Y, She started to laugh. The medical student was black. It was a black female. la muchacha, la estudiante, era una muchacha negra. And Empezó a reírse. that particular case was a sexually transmitted disease. Y ese caso en particular era sobre una enfermedad de transmisión sexual. The patient happened to be a young black man Y el paciente resultó ser un muchacho joven negro who también, had contracted a venereal disease que tenía in a casual encounter. se contagió de una enfermedad venérea. So she said, when I opened the door and I saw a man, a young guy my age, Dice que cuando abrió la puerta y vio a un muchacho joven de mi edad, I couldn't bring myself to ask him about his sex life. no pude aguantar y le pregunté acerca de su vida sexual. So she used the 10 minutes just to chat with him, Y lo que hizo fue hablar como si estuviera, but she didn't do a sexual history. pero no hizo el historial sexual. So that was important for her to understand as a professional. Para ella lo importante era entender que como profesional There are certain privileges that society gives you. hay privilegios que la sociedad le da a uno, To ask questions that are not appropriate in public society. como por ejemplo hacer preguntas que no son apropiadas en el día a día, en la calle. And a certain responsibility to ask these questions and not have a casual conversation of somebody who has venereal disease. He didn't really have venereal disease. It was a simulation. I didn't really get it there. Oh, so she has a privilege and a responsibility Tiene un to privilegio y ask una these responsabilidad questions. para hacer estas preguntas. Because he really didn't have venereal disease. It was a simulation. Porque él no estaba enfermo, en realidad no tenía la enfermedad venérea, lo estaba imitando, como que era simulando. But if he had, she would have neglected to care for this patient. Pero en el caso de que sí que la tuviese realmente, pues no habría actuado de manera adecuada. como Simply doctora. because he was same age, same race as her, and she felt like it's somebody she could date. So she didn't want to ask him about those questions. Entonces dice que como eran de la misma raza, de la misma edad, entonces pensó que pues podría ser mi novio, ¿cómo le voy a preguntar sobre esto? So this was solely her attitudes and her emotions. Era simplemente sobre las actitudes y las emociones que ella tenía. And as a professional, she needed to understand how to deal with those reactions that you get. Y como profesional, pues la muchacha tenía que entender cómo reaccionar en estos casos. So I think that's important to test the attitudes and simulations or test competencies. Y por eso creo que es importante el que uno pueda evaluar lo que son las actitudes. In the case of teacher, it's guaranteed that they're going to have a student in their class that's going to be a problem, a classroom management problem. En el caso de los maestros, el 100% de los casos van a tener problemas con alumnos de comportamiento, por ejemplo. And that's simply a type of student they'll have to learn to work with. Y ese es una clase de alumno que ellos tienen que aprender cómo trabajar con And estos part of alumnos. that is learning to deal with their own emotional reaction to it. So Tiene mucho que ver la manera en que uno como maestro reacciona emocionalmente con este tipo de alumnos. So other ways of getting at attitudes and values are peers and supervisors, employers, other people who observe you.
Otra manera en que se pueden evaluar las actitudes y los valores es para otros compañeros que te evalúen o maestros también. Spiritual commitment can be assessed by, of course, baptism, self-report, written theological reflection. El cometido espiritual también se puede evaluar pues, por el bautismo, una redacción que uno hace mismo. Involvement in evangelism or outreach, mission trips. Si se han involucrado en evangelismo, en viajes misioneros. We certainly hope that they develop these values and attitudes. We can't make it happen, but we can structure positive experiences for them. Nosotros esperamos que estas actitudes estén en los alumnos. No podemos hacer que sucedan, no podemos forzarlas, pero queremos crear un ambiente que sea propicio para ello. Let's take a break, but I'd like to just end on this before the break, and then we'll pick up at this point. Vamos a terminar con esta diapositiva antes del descanso. This is from Leviticus 19:35 to 36. Se encuentra en Levítico 19, del 35 al 36. Do not use dishonest standards when measuring length, weight, or quantity. No usen estándares deshonestos a la hora de medir longitud, peso o cantidad. Use honest scales and honest weights. Tienen que usar balanzas honestas y pesos honestos. Honest multiple choice questions. Preguntas honestas de múltiple And an elección. honest comprehensive examination. Y también un examen final que sea honesto. I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Well, Egipto. in the NIV it actually says ephah and hin. En la versión internacional en inglés dice efa y hin, Which is some measure of grain, I suppose. que es una medida de grano. But for us, it is honest assessment. Pero para nosotros es una evaluación honesta. So when we come back from the break, we will talk about how to make sure that a test is fair. Cuando volvamos del descanso vamos a hablar sobre qué hacer para asegurarnos de que un examen es justo. How do we make a fair examination? ¿Cómo preparamos un examen justo? Thank you very much. Okay, we were talking about fairness. Oh. Estamos hablando acerca de la justicia. Fairness is encapsulated in this formula. La justicia se puede encapsular en esta fórmula. O equals T plus E. O es igual a T más E. The observed score on a student's examination, the observed score, La nota observada en el examen de un is alumno composed of two parts, tiene dos partes. true score La nota real, que sería la and T, error. y el error. And this is the basic formula on which classical test theory is based. Y esta es la fórmula en la que la teoría de los exámenes se basa. So en esta teoría. if a student has a score of 6 points out of 10 on examination, Si un alumno saca 6 de 10, that 6 is composed of two components. ese 6 está compuesto de dos cosas. The student's true ability La habilidad real del alumno and some error. y algo de error. And this formulation, O equals T plus E, is the basis for KR20, Kuder-Richardson 20. Esta It's a statistic. Cronbach's KR20 and Cronbach's alpha. Esta fórmula, la de O es igual a R en nuestro caso más E, es la base para estos exámenes, la KR20. These are statistics to assess the amount of reliability, true score in an examination. Son estadísticas que se encargan de ver cuál es la realidad que hay entre Now, la nota what real are de un sources of examen, error? la confiabilidad de los exámenes. Sources of error, there's student sources of error. ¿Cuáles son las fuentes del error? The student can be ill, not feeling well that day. Posiblemente el alumno no se encuentre bien, They might just está make a enfermo mistake. y hace un error porque está enfermo ese día. Or there could be teacher errors, Puede que haya un error por parte del the maestro. eagles and the doves. Por el tema que hemos hablado de las águilas y las palomas. It can be in the environment, Puede que sea el ambiente. noise, Hay distractions, mucho ruido, hay distracciones, defective equipment.
no hay un equipo necesario. For example, a stethoscope that is not working properly. Por ejemplo, un estetoscopio que no funciona bien. It can be an error in the testing instrument itself. Puede que haya un error en el instrumento de evaluación Ambiguity in the test question. y puede que haya preguntas que sean ambiguas. Two of the options are correct, not just one, but two are correct. A lo mejor hay opciones en las que dos opciones pueden ser correctas. So a student says, but if you look at it this way, or here in the book it says this is correct, and Y el alumno, there are two correct puede answers. decirle al maestro, pues si se mira de esta manera o según dice el libro, pues estas dos podrían ser correctas. And of course, cheating. Y por supuesto también el Cheating copiar. is a source of error. Copiar también, si se copia mal, hay también error. In order to have a fair exam, we want to limit the amount of error from these sources. Entonces lo que se intenta hacer es disminuir disminuir los errores sabiendo las fuentes de donde vienen los errores. Cheating. Cheating, the first step to prevent cheating is to have an integrity statement in the syllabus. La primera forma para poder evitar lo que es el copiar sería tener una frase en lo que es el prontuario en contra de that copiar. tells the students what your expectations are regarding standards of work. Entonces le queda claro para los alumnos cuáles son las expectativas que se tienen en la clase para poder Including trabajar, plagiarism. incluido lo que es el plagio. So students need to learn. It's so easy now, cut and paste. They need to learn how to give appropriate citation when they cut and paste. Es muy fácil cortar y pegar, ¿no? Pero los alumnos tienen que aprender a saber citar sus fuentes. They need to know what appropriate testing behavior is. Necesitan saber cuál es el comportamiento que se tiene que tener durante un So examen. it might be that no notes. Por ejemplo, el hecho de que no se pueden tener notas en el examen. Or they need to be informed that you might prevent it by means of monitoring of papers, by videotaping, or turnitin.com. It's a way to look at plagiarism. O también se le puede decir al alumno que se pueden grabar los exámenes o mediante algún programa en internet que dice si It would se be copia o no. controlling the testing environment. También el controlar lo que es el aula del examen. So, for example, to have students sit one seat apart. Por ejemplo, que los alumnos se vayan sentando un asiento sí y otro no. In that legal case I told you of the pretty girl, En el caso que se estaba comentando de la muchacha guapa, the testing policy is that you have to sit one seat apart during the examination. la política en el examen es que uno se tiene que sentar dejando un hueco entre And alumnos. part of her defense was that the teacher did not force them to do it. Even though it said it, they didn't make her move, so therefore it is not her fault. Parte de la defensa que ella decía era que el maestro no los obligó a sentarse dejando un hueco en el centro, entonces no era culpa de ella, era culpa del maestro que no los había obligado a seguir la If you do suspect cheating, you should confirm it in writing if there's another if you have a big classroom. Sometimes you're the only one, you can't confirm it in writing. Si como maestros pensamos que alguien está copiando, se tiene que confirmar por escrito, si en el caso de que haya alguien que lo pueda ver, o si no, pues tenemos que ser nosotros mismos. And in special cases, consult with your legal counsel. O incluso en casos especiales, pues hay que pedir consejos legales. I'm very glad that I called our lawyer about the videotaping. Yo estoy muy contenta que en aquel caso pues llamé al abogado para preguntar sobre la cámara. Because si se puede that poner la case went cámara. all the way to a court trial. Porque en ese caso se ascendió hasta llegar a un juicio. And deal with substantiated incidents as part of the student's education. Uno tiene que Deal with cheating as part of the education. hay que también enfrentarse al copiar como parte de la educación. With a redemptive approach. Por supuesto, con un acercamiento redentor. In my view, as much as possible, we need to see this as an opportunity to help the student learn. En mi opinión, dentro de lo posible, uno tiene que ver estas ocasiones como oportunidades para que un muchacho pueda aprender, To learn integrity. para que pueda aprender a ser íntegro. So if their attitude is right, I'm in favor of allowing them to continue after a period of time. Y si la actitud de este muchacho es positiva, yo estoy a favor de que se le den más oportunidades. Yes, you wanted to say something. El caso que presentó es
inicio y probablemente el de la chica guapa. The, No sé qué ca- tantos the cases otros that you present, for example, like the pretty girl, fueron a nivel doctorado. were they because of doctorate? Yes, that was doctoral degree. Doctoral degrees. Doctoral The pretty degree. girl also? Yes, oh yes, doctoral degree. El primero Doctoral degree. maestro So era the first one, but the second one wasn't it the physiotherapy? Doctoral degree. Doctor. Also, Doctor of Physical Therapy. Era un doctorado en fisioterapia. Yes, yes. A mí se me hace un problema muy grave To me, I think it's a very Yes. big problem. Yes. a ese nivel, o Yeah. sea, Yes, it is. tanto de primaria o So we're not secundaria in elementary or o secondary qué school. Right. sé yo. ¿Qué es más grave ese problema que el plagio mismo? Isn't that a bigger problem than plagiarism itself? Ahora con las computadoras pues es Yeah, muy so- fácil una Yeah, tesis. It's right. very easy to get some Students, thesis yes, or students need to be taught how to give citations. Especially now, it's so easy to do cut and paste. Ahora que es tan fácil el copiar y el cortar y pegar, los alumnos tienen que aprender a cómo citar las fuentes. So they need to understand what the limits of fair use are. Y tienen que entender hasta cuál es el límite de ese uso de las citas. So and in the U.S., that's about 10%. So there's a generous allowance for it, but they need to understand what the limits of fair use are. Por ejemplo, en Estados Unidos se permite un 10%. They used to use the citations. Fair use. Uso honesto, uso... Fair use. Es una expresión legal. Hasta Yeah. tanto, los derechos de autor usted puede hacer hasta tantos citar Uso sin limpio. tener que Well, pedir, claro. right, Uso yeah. honesto. Right. Americans are hypersensitive about property ownership, Los americanos son muy sensibles a la hora de lo que es la propiedad. whether it's a car or land or Sí. ideas. Si es un carro, o si es tierra o lo que sea. And many cultures, for example, African culture, using others' ideas is a way of showing respect for your En elders. otras culturas, como por ejemplo en partes de África, usar ideas de otros es como muestro respeto. And they have an idea of community property, not individual property. Tienen una idea de propiedad comunal, no privada. Una pregunta más. But they need to learn what society expects. Y tienen que saber lo que la sociedad espera de ellos. Una preguntita más. ¿No tienen estudios ustedes de la frecuencia de Do you have este studies of the detalle? frequency of this Porque usted detail? nos está hablando a puros Because adventistas del séptimo día. you're talking about Seventh-day Adventists. ¿No tienen some- un estudio que Do diga you have en a las study universidades that says in del public país universities se copia of the más que USA, en las there's more cheating universidades than in studies of adventistas o viceversa? SDA universities? I don't know about statistical probability. Because of my positions, the problems have come to me. Ella no lo sabe, simplemente sabe los problemas que le han llegado a ella por la So posición. que at tiene. Loma Linda, they have about 4,500 students. En Loma Linda tienen como 4.500 alumnos And most of the problems stay in the schools. y la mayoría de los problemas se quedan en la clase. But it's las only the facultades. serious problems that would come to me. Pero solamente los más graves me llegan a mí. So like this lady, she's sued the university. Como la señora que denunció la universidad. Or in the other case, the Jewish lady, she was accusing the graduate dean of trying to frame her. I don't know what the word is. Yeah. Recriminar. Yeah. Incriminar. Yeah, right, Con el right. caso de la Yeah. mujer Yeah, judía que so incriminó. those came to me, but that's not the majority. But the principle is to use problems Pero no es la- in no a es la redemptive mayoría. approach. En la mayoría de los casos se intenta redimir al It's part of culpable. their education. So if they don't know how to do citations, we need to help them learn how to do it, not kick them out of school. Si no saben cómo citar, pues tenemos que ayudarles para que aprendan a citar, no simplemente echarlos del programa. Fair examinations. Exámenes justos. First, you should use a test blueprint. Primero se debe usar un modelo. Establish the cutoff score, failing score. Tienen que establecer la nota de aprobar o de reprobar. Provide students with opportunity to review the results
Hay que proveer a los alumnos oportunidades para que puedan revisar sus propios resultados, so that they can learn from the mistakes. para que puedan And aprender de also, if sus there's a errores. mistake, you learn it as well. Y también si hay un error, uno aprende de esos errores. If it is a large exam and a high stakes exam, you should use item analysis to modify the cutoff score. That's a statistical analysis to modify what the fail level is. Si es un examen a nivel nacional o un examen muy grande, se tiene que usar what is supposed to be used? To use item analysis, they'll have statistical programs So that hay will give programas them de item estadística. statistics. Hay programas estadísticos que ayudan a determinar cuál sería la nota de corte para poder aprobarlo. And I probably should not go into that, but the computers will give you the statistics. A test program will give you these statistics. Un programa en la computadora le puede dar los resultados estadísticos. Yes? Una cosa que a mí me ayuda de analizar los exámenes es Something that helps me from cuando, analyzing tests cuando muchos alumnos se han equivocado en is una when misma many students have pregunta, made a mistake in the same question. Right, entiendo o So que no lo I enseñé understand bien is that o que I hice did mal not la design pregunta. right, exactly. Entonces, trabajo con los alumnos esa So I work pregunta with the y students that same normalmente question la anulo. and I don't count it. Right. Pero me ayuda a reenfocar. And Por that helps ejemplo, me que yo no le di focus, maybe importancia, because después it- apareció en el examen Maybe y I didn't emphasize it enough, Right. but appeared in the test. Right, exactly. me realimenta. So That's right. it gives me feedback Exactly, as well. exactly. And when I would review, if there were 2 right answers, I would tell students this will be double scored. Both A and B will be marked as correct. Si hay Or dos- else throw the question out. Si hay dos preguntas, por ejemplo, dos respuestas que serían posibles, pues le doy como está correcto la A y la B, o si no, pues quito la pregunta directamente. If it's a really high stakes exam, Si es un examen de nacional, yes, such as pass or fail, they're going to, if they don't pass this examination, they'll be dismissed from school. por ejemplo, en el caso de que si reprueban ese examen, pues se les echa de los estudios. de la You carrera. can add an additional, it's called standard error of measurement. You can add an additional number of points to the cutoff score. Entonces uno puede añadir unos puntos extra para la nota de corte de aprobar, To ensure that the students who pass are truly competent. para asegurarse de que los alumnos que pasen pues tienen las competencias. And this is important in areas like medicine or nursing, where you could hurt somebody if you're not competent. Es importante en áreas de medicina o de enfermería, por ejemplo, porque si no son competentes pueden llegar a herir a otras Or personas. something like pharmacy, where a small error can have a big consequence. O en un área como la farmacia, en donde un error muy pequeño puede que tenga consecuencias muy grandes. The test blueprint is based on the learning objectives. El examen modelo está basado en los objetivos de la materia. It helps you determine test construction. Ayuda a determinar la construcción del examen. It helps you identify what items to sample and what weight to assign to a question. También nos ayuda a poder identificar qué preguntas hay que poner y cómo ponerlas en el examen. So, for example, if a student does if you have congestive heart failure and students are examining you, Si usted, por ejemplo, tiene un problema en el corazón y lo están examinando los alumnos, and I say that I've examined you and I looked at your fingernails and I looked at your lips, y si veo que le examino lo que son los dedos and if las uñas, I perdón. say normal, y digo, está normal, but in actuality the nails are blue pero en and realidad, clubbing, pero en realidad las uñas están así como and the lips are a azules, little bit blue. y los ojos también están If un I poco miss azules. that, Los yeah, labios, perdón. right, yes, Los ojos yes. sí que son azules. If I miss that and say all normal, Si no me doy cuenta y digo, es normal. that is such a serious question. I should fail even if I got all the other questions right with him, I should fail that item. Este caso es tan serio que a pesar de, si por ejemplo ha acertado en todas las demás preguntas, pero ha fallado en esta, So como es tan some importante, questions también se tiene should que be weighted more reprobar. heavily. Y hay preguntas que pesan mucho más. The en el test examen. blueprint also becomes the basis for retesting. El examen modelo también es un ejemplo para, So this is para a sample volver a test examinar. blueprint here. Esto sería un ejemplo It mirrors the del modelo. objectives.
You would say, upon the completion of this course, the student will be able to define this, interpret, perform a physical exam, evaluate, determine, solve, create, so on. Aquí listan los objetivos del curso. Cuando uno termine este curso, el alumno será capaz de definir, interpretar, desarrollarse, evaluar, determinar todos los objetivos que tiene esa clase. And you would have one or maybe, if it's important, 2 questions on the main test. Entonces habrá 1 o 2 preguntas sobre el examen principal And then also for the makeup test. y también para el examen de recuperación. When I did examinations for medical students, I always did the makeup test at the same time as the main test. Yo cuando estaba preparando exámenes para alumnos de medicina, siempre preparaba el examen final con el examen de recuperación. And it was a little bit more work up front, but I would put that makeup test in an envelope in the file. Era más trabajo a la hora de hacerlo, pero entonces ya ponía el examen de recuperación And then en un 4 sobre. months later, when I had to give the makeup test, I could pull it out and I knew it was parallel to the main test. Y al cabo de 4 meses, cuando tenían que hacer el examen de recuperación, pues simplemente lo podía agarrar y sé que está en la misma escala que el otro examen. And que I presentaron. didn't have to go back to all the objectives and get the questions again. No tenía que volver de nuevo a los objetivos, intentar buscar preguntas de nuevo. Because with a big class, I knew there was always going to be at least one person that would fail. Porque estaba convencida de que en una clase muy grande siempre va a haber alguien que va a But reprobar. usually it's 3 or 4 people. Normalmente son como 3 o 4. And I wanted to have confidence that the makeup test was parallel to the first test. Y yo quería asegurarme de que el examen de recuperación es paralelo al examen final que hicieron. Mene, mene, tekel, parsin. Mene, mene, tekel, parsin. God has numbered the days of your reign and brought it to an end. Dios ha contado los días de tu reino y los va a traer a un fin. Tekel, you have been weighted on the scales and found wanting. Se te ha pesado en la balanza Perez. y eres hallado falto. Perez, your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Pérez, tu reino es dividido y se le da a los medos y a los persas. Up till now, we've been talking about focusing on formative information, formative feedback. Hasta ahora hemos estado hablando sobre la retroalimentación, But at some point, the judgment day comes. pero en algún momento el día del juicio llega And you will have to fail a student. y en algunos casos pues habrá que reprobar a algún alumno. We'll reflect for a moment on the story of Eli, 1 Samuel 3:13. Vamos a reflexionar en la historia de Elí en 1 Samuel 3:13. And this was God talking to the little boy Samuel. Y esto es Dios que estaba hablando con el niño Samuel. I told him, God said, I told him, Eli, that I would judge his family forever because of the sin he knew about. His sons blasphemed God and he failed to restrain them. Le dije a Elí que juzgaría a su familia para siempre por culpa del pecado que él conocía. Sus hijos blasfemaron a Dios y él no los regañó, no los reprimió. And No los detuvo. Ellen White wrote, Eli reproved his sons. He did reprove his sons. Elena de White escribe que él regañó a los muchachos, a sus hijos, But did not restrain them. pero no los detuvo. He presented before them the enormity of their sin. Presentó delante de ellos la enormidad de su pecado. And you remember, he said, don't do this, my sons. Él les dijo, no hagan esto, hijos míos. But Ellen White says he should have removed them at once from the priesthood. Elena de White dice que los debería de haber quitado en ese momento del And judge them sacerdocio. as their case deserved. Y los debería haber juzgado también como merecían. So yes, feedback. At some point we have to make a judgment in the case of some students. Es cierto que necesitamos retroalimentar varias veces, pero en algún punto tenemos que dar la nota final. Summative feedback. Summative, that's the final feedback. Se tendrá que dar la retroalimentación And sumativa. when we fail a student, these are the guidelines. Cuando reprobamos a un muchacho, estas son las cosas que hay que tener en cuenta. We need to establish the cutoff score.
Necesitamos establecer la nota de corte de reprobar. And that can be done in two ways, either norm referenced or criterion referenced. Puede hacerse mediante las normas o los criterios. Norm reference is relative to the group. Criterion reference, and this gentleman back here said competencies. Criterion is in reference to a competency or certain specific criterion. El criterio se refiere sobre todo a competencias o a diferentes tipos de Something that they can do or not do, algo que pueden o que no pueden hacer, independent of how everybody else does. sin importar cómo hacen cualquier otra persona, sin ellos mismos. I'm not. I'm not going to go into the math of criterion reference or scoring. If we'd had more time, I would have done that, but I think our time would be better spent in reviewing papers. Quería repasar con ustedes lo que es las matemáticas, los porcentajes. And that will para come, but poder- here are some more principles still. Pero vamos a continuar con lo que son principios. First, we do need to provide students with experience with the type of assessment that we're using. Necesitamos proveer a los alumnos con experiencias para que ellos sepan cómo vamos a evaluarlos And give them feedback. y darles retroalimentación. We should sample the behavior or the knowledge or the skill multiple times. Necesitamos saber cuál es el comportamiento o el conocimiento de los alumnos y evaluarlo varias veces. We should plan for leniency, understanding human nature. Necesitamos también necesitamos entender la naturaleza humana. People procrastinate. Pues la gente normalmente se deja las cosas para más adelante. So if you have a 16-week semester course, Si tenemos un semestre de 16 semanas and you know somebody's not going to finish it's always there's going to be one or two students that the dog ate their paper or whatever. y sabemos que siempre hay alumnos que no terminan o que el perro se les come el trabajo. You o lo know que that. sea. Sabemos que eso siempre sucede. So don't make the requirement due in week 16. Entonces no deberíamos exigir los requerimientos para la semana 16. Move it back to week 12 or week 13 so that you can so you're not punishing yourself in making the leniency for the student. Se podría mover a la semana 12 o 13 para que no nos castiguemos a nosotros mismos. Use multi-trait, multi-method sampling. Don't just use one form of assessment, not just multiple choice, not just essay, multiple methods of assessing. Se deben usar diferentes métodos para evaluar, no solamente un método como respuestas múltiples, por ejemplo. Determine how reliable the instrument is and document that. Tenemos que determinar cuán fiable es el instrumento que usamos para evaluar. For me, I oversaw the testing of all medical students. I kept all medical student papers in boxes until the year they graduated. Lo que yo hacía con los estudiantes de medicina es que todos los exámenes, todas las pruebas que tenía de ellos, las mantenía en cajas hasta el día que graduaba. I put them in those paper boxes, those copy paper boxes, those blue boxes, the cardboard boxes. I put them in there. Los ponía en cajas de cartón. I put tape around them and I put on the top shred in year 2017. Las tapaba y ponía pues la fecha en la que habían tomado Put them in the back. esa evaluación. And I just did that at the end of every course. I put them in the back. Now I oversaw the testing for all students, so that was from my office. Yo tenía que mirar lo que son los exámenes de todos los alumnos. If somebody failed a year, then I went to and I got their papers from the box and I moved it into the next box. Si alguien, por ejemplo, reprobaba en un año, tenía que mover sus documentos de una caja a otra caja. And when they graduated, then after graduation, I would shred that year's box. Y después de su graduación, Actually, the secretary did it. Yeah, just put it in a machine. Okay. Yeah. Y cuando ya se graduaban, pues los molían, los destrozaban, los trituraban, Yeah. trituraban las pruebas. Yeah, so that if there were any challenges, I had the examinations until they left. You might not need to be so careful. I don't know what the laws are here in this country. Y si había algún problema, pues yo siempre tenía los Is it documentos 3 years? presentes. Pregunta que si hay algún problema. En Estados Unidos es muy estricto, no sabe cómo es aquí la situación. Aquí la legislación es mantener las pruebas mientras que el alumno es estudiante. Yeah, as long as he's a student, you have to keep the evidence. As long as, yeah.
Yeah. So I think it's best just to have a system. You just do it, and then you don't have to worry about it. And then once a year we shredded the papers. Entonces es mejor tener un sistema y una vez al año pues se destruyen los documentos de los que ya era I'm not going to go into the statistics, but these statistics underlie norm-referenced cutoff scores. Norm reference. That is, you're determining a cutoff score with reference to the group. Esta estadística no quiere entrar en estadísticas, pero dice que en este se puede ver las referencias de norma. But let us not go into that. And there are two methods, Nadelsky method and a modified Angoff method for determining a cutoff score. Hay dos métodos para determinar cuál es la nota de corte, pero no quiere entrar en detalles. These are specific to multiple choice questions, not essay questions. Estos son para preguntas de opción múltiple, no para preguntas de respuesta abierta. So if I'm meeting with the medicine faculty, I would be glad to go through it, but I don't think it would be a useful use of time here. Dice que posiblemente sea útil para la Facultad de Medicina, pero ahora mismo aquí no nos... Okay, I'll end with these two slides. Voy a terminar con estas Okay, dos últimas how to use diapositivas. assessment data, ¿Cómo usar los datos de evaluación? especially something like a capstone or thesis, big level assessments, not the small formative No assessments. estamos hablando de evaluaciones pequeñas, sino de evaluaciones grandes como puede ser una tesis o un trabajo final. In a school of education, you should have some broad-based discussion about how students are doing who graduate from here. En una facultad como la de educación deben de discutirse temas como qué es lo que se tiene que hacer para que un alumno pueda graduar. For example, if you have the supervising teachers rating students, Si hay maestros que están supervisando y están dando notas a los alumnos, and you notice that students coming from here are not very good with classroom management, y por ejemplo uno se da cuenta que los alumnos que gradúan de acá no son muy buenos a la hora de manejar del manejo de la clase. all of the teachers should come together and say, where in the curriculum should we help students develop skills? Todos los maestros deberían reunirse, deberían de decidir qué se puede hacer para que nuestros alumnos estén mejor preparados y que desarrollen estas habilidades. And you will outline an institutional learning agenda based on that information. Y entonces se haría una agenda institucional según las necesidades que haya. Maybe they need to see more examples of how experienced teachers manage a classroom. Quizá necesitan ver más ejemplos de cómo otros maestros manejan sus clases. You should document institutional learning in committee minutes. For example, you have a School of Education faculty meeting. You should document that we voted to add additional observation experiences in this class and that class. Y en esas reuniones se tiene que documentar cuáles son las decisiones que se han tomado para poder mejorar el programa de estudios. And give reports to the Academic Affairs Committee of what you in education are doing. Y también se tienen que dar reportes a lo que es la Vicerrectoría Académica de qué es lo que se está haciendo aquí con los profesores de la facultad. So the next time that Dr. Taylor comes here with AAA, La próxima vez que, por ejemplo, el doctor nos llegue con la he'll be AAA, able to see that you are a learning organization entonces podrán ver que esta es una organización que está aprendiendo and that you are using this assessment data to become better at teaching y que ustedes teachers. están usando estos datos de evaluación precisamente para poder mejorar en su práctica docente. And here is a useful assessment if you're interested more in the cutoff scores, but as I said, that this is probably better suited for the sciences, medicine, and those areas where there's a lot of knowledge, including a lot of facts. Esto sería útil, por ejemplo, está comentando si nos vamos a campos de medicina para poder determinar cuál sería la nota de corte. But part of the institutional learning agenda will be some faculty development. Pero parte de la agenda de la institución tiene que ser el desarrollo de la So you de la might plan facultad. next year to have somebody come and help you develop scenarios, simulations for students. Por ejemplo, sería interesante que el año siguiente alguien viniese y ayudase a poder desarrollar escenarios en los que los muchachos puedan desarrollarse como docentes. Thank you very much. Muchas gracias.